Bueno, entonces lo que hicimos el lunes, voy a hablar de que cualquier sucesión que yo tenga, que si yo tengo una sucesión, a ver si este lápiz me funciona. Sí. Eh, que si yo tengo una sucesión a su n, entonces que yo puedo tomar el límite de esto, eh, bueno, del término enésimo, que es lo que me va a representar la sucesión, y si eso me da L, pues entonces decimos que el límite converge. Listo, si podemos encontrar un valor que nos dé eso, pues entonces el límite converge. Y si no, pues entonces, si esto no existe o tiende a más o menos infinito, pues decimos que la sucesión diverge. Listo. Y entonces vimos algunos métodos para determinar si la sucesión converge o diverge. Y estábamos hablando de como el grado o el valor en el que tenemos que tener, pues de comparar si cuando tenemos una fracción ya crece o decrece. Porque habíamos dicho que si nosotros, por ejemplo, teníamos una sucesión que era de esta forma, donde R es un número que pertenece a los reales, pues entonces decíamos que R, si estaba entre -1 y 1, convergía, y que si era diferente de eso, o sea que R eh, es mayor, perdón, es menor, porque no borra pues, sí, ahora sí. Si R es menor que -1, o si R es mayor que 1, pues entonces se tendría que diverger. Listo. Y entonces, pues si uno escribe, por ejemplo, 2 a la n como la sucesión, pues esto diverge. Y si uno escribiera, por ejemplo, 3 quintos, así a la n, pues esto converge. ¿Listo? Porque lo que hay que chequear es que esté entre 0 y 1 o que sea mayor que 1. ¿Listo? Entonces, eso es una de las propiedades como que vimos y dijimos que pues ahí no habría que calcular el límite, sino que simplemente uno vaya. Y otra cosa de la que hablamos fue que si teníamos, por ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de esto y esto tiende a 0, pues que entonces el límite cuando n tiende a infinito de a su n es igual a 0 también. ¿Listo? Entonces, eso fueron como las cositas que hicimos la clase pasada. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de sucesiones, pero vamos a ponerle una partecita ahí como para uno poder calcular cuándo una sucesión es o no es convergente. Listo. Al fin y al cabo, pues calcular el límite no está mal. Yo quiero ir hasta allá abajo a hablarles un poquitico acerca de algo porque yo no sé si ustedes lo recuerdan. Y es que, bueno, eso también un poquitico hablamos el lunes, que si yo, por ejemplo, tuviera algo así, una sucesión donde tuviera, por ejemplo, acá un polinomio y abajo un polinomio, una sucesión, ¿esto converge o diverge? Y si converge, ¿converge a qué? Y si diverge, ¿diverge a qué? ¿Ustedes se acuerdan de eso o no? ¿No recuerdan o no? Hello. No, están en otro mundo. Bueno, Profesor, converge A sobre B. eso converge a sobre B. Listo, eso converge a sobre B porque n está elevado al cuadrado tanto arriba como abajo, entonces esto converge a sobre B. Y si tuviéramos una cosa así, donde esto está por acá así y esto así, pues entonces esto converge a cero. Pero si el que tiene la potencia mayor, acá voy a ponerle B, si el que tiene la potencia mayor
es el de arriba, pues entonces esto diverge. Esto tiende a infinito. Listo. Pero nosotros estamos también como comparando qué pasa, por ejemplo, con n con respecto a algo que esté elevado a la n, o qué pasa con n factorial con algo que esté elevado a la n, o cosas así. Estamos comparando o n elevado a algún valor, pongámosle acá así, comparado con n factorial y con algo que esté elevado a la n. O sea, ¿cómo serán esas comparaciones? Porque de acuerdo a estas comparaciones, pues uno puede determinar si el límite existe o no. ¿Listo? Y hablamos también de que el amigo que nos puede sacar de allí es L'Hopital, listo. Entonces, como L'Hopital nos puede sacar de ese problema, pues entonces uno le hace. Entonces, el límite, bien importante acá, porque el límite es el que nos saca de los problemas allí. Listo, pero entonces hoy no les voy a hablar de casi de límites, lo que les voy a hablar es de sucesiones acotadas. Listo, y entonces miren, la clase prácticamente está acá. Listo, entonces vamos a hablar primero de monotonía y después de hablar de monotonía, pues hablamos de, de la convergencia o la divergencia de algo. Listo. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué queremos decir con monotonía? Pues la monotonía acá es, por ejemplo, si yo tengo una sucesión que la voy a determinar como que sea creciente siempre. Entonces, para que ella sea creciente, pues lo único que tengo que tener es que a su n sea menor que a su n más 1. Siempre, para todos los valores, para todo o para cada valor, un momento, para cada valor de n, cada valor de n. Listo, entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que si yo, por ejemplo, tengo la sucesión 2 a la n, listo, pues entonces el primer término de esto es 2, el segundo término es 4, el tercer término es 8, el cuarto término es 16. Si yo sigo acá, pues por acá va a estar el a sub n, que va a ser igual a 2 a la n. Por acá va a estar el a sub n más 1, que va a ser igual a 2 a la n más 1. Y así, eso sigue hasta infinito, listo. Pero entonces, ¿qué significa esa vaina? Esa vaina, lo que significa, esta cosa de acá, lo que me está diciendo es que si yo tengo a su 1, pues entonces a su 2 debe de ser mayor que a su 1. Y a su 3 debe de ser mayor que a su 2. Y a su 4 debe de ser mayor que a su 3. Y así, sucesivamente, hasta que llegamos por allá a su n y ese tiene que ser menor que a su n más 1. Y eso continúa así. Entonces, si yo puedo comprobar que para cada valor de la sucesión, para cada uno de ellos, siempre se va a cumplir eso, pues entonces nosotros decimos que esa sucesión es creciente. Listo. Siempre que suceda eso, entonces vamos a decir que ella es creciente. Listo. Por otro lado, pues también podríamos decir que una sucesión es decreciente si para cada uno, perdón, si para cada uno de los valorcitos de a su n y a su n más 1, yo puedo decir que a su que n va a ser, que a su n va a ser mayor que a su n más 1. O sea, aquí pasa todo lo contrario. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, la sucesión 1 sobre 2 a la n, ¿cierto? Entonces miren que a su 1 es igual a un medio, que a su 2 es igual a un cuarto, que a su 3 es igual a un octavo, que a su 4 es igual a un 16avo, y así, listo. Esa cosa va a ir por allá, y entonces a su n va a ser igual a 1 sobre 2 a la n, y a su n más 1 va a ser igual a 1 sobre 2 a la n más 1. Listo. Y entonces, miren que ahí lo que estamos diciendo es que, ¿quién es más grande? ¿Un medio o un cuarto? Pues, ¿no es mejor tener un medio o tener un cuarto? Pues no, es mejor tener un medio. Entonces a su 1 va a ser mayor que a su 2, y esto va a ser mayor que a su 3, y esto va a ser mayor que a su 4. Eso no es un más, eso es por acá, mayor que a su n, y así sucesivamente, eso sigue por allá.
¿Listo? Entonces ahí estaríamos diciendo que todos los valores, que cada valor siempre va a ser mayor que el que sigue, ¿cierto? Y para cada valor, no es que, vaya y suba un ratico y después baja y entonces yo puedo decir que eso es creciente o decreciente, ¿no? Si la sucesión se comporta, vamos a mirarlo de forma gráfica, si la sucesión se comporta o así, creciendo siempre, o se comporta así, decreciendo siempre, eh, entonces decimos que es creciente o decreciente. Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta ahí es que nosotros, por ejemplo, no podríamos considerar, déjeme, yo vuelvo y bajo por acá para tener más espacio, que yo, por ejemplo, tengo una sucesión que empieza en 1 y después sigue 2 que es igual a 2 y después sigue 3 que es igual a 5. Miren que ella es creciente, a su 4 es igual a 5 otra vez, a su 5 es igual a 7, a su 6 es igual a 9, y así, eso sigue por allá así, creciendo. Pero miren que acá pasó algo y fue que se mantuvo con el mismo valor. Acá, en esta completa, esta no es creciente, ¿cierto? Porque él hizo como un freno ahí en una de las partes de la sucesión, se quedó un momentico ahí. Y ese momento en el que se quedó, pues ya me quita el que sea creciente siempre, listo. Y lo mismo pasa si fuera decreciente. Él no puede frenar ni un solo momento, listo. No puede frenar ni un solo momento. Entonces, o es siempre creciente o es siempre decreciente. Tampoco puede suceder que a uno es, por ejemplo, 1 a 2 es igual a 2, a 3 es igual a 5, a 4 es igual a 4, a 5 es igual a 3, a 6 es igual a 1, a 7 es igual a menos 1, y eso sigue por ahí para abajo, pero siempre decreciente. Entonces miren que acá, pues ella empezó siendo creciente, pasó a ser decreciente, siguió siendo decreciente, o sea, acá es decreciente siempre, listo. Y por acá sí, hasta, bueno, desde acá es creciente, es decreciente, pero hasta acá era creciente. Entonces de acá, de acá, de estas dos, no podemos decir que la sucesión es creciente o decreciente. Por más que tenga una parte creciente y otra parte decreciente, listo. Ahí tenemos que obviar que sea creciente o decreciente, porque nos lo están diciendo, o sea, lo que nos está diciendo esa definición allá arriba, disculpen que venga tan rápido, eh, lo que nos está diciendo es que es para cada n, o sea, para todos los valores de n. Eso no es que sea nada más para uno solo, sino para todos. O sea, que Profe, este valor entonces, ¿cómo se le llamaría a esa cuando pasa algo así? no tiene ningún nombre. Estoy, no podríamos decir nada. Estamos con eso. Sí. Listo. Hay unas que son alternantes, que son, si nos acordamos, habían unas que subían y bajaban, pero esas se llaman alternantes. Cuando pasa de positivo a negativo, de negativo a positivo, así, esas se llaman alternantes. Pero cuando crece y empieza a decrecer, no tiene ningún nombre. O cuando decrece y empieza a crecer, no. O sea, si se mantuviera en una crece, en otra decrece, en una crece, en otra decrece, en una crece, pues es alternante. Pero si no se puede decir nada. Entonces, de acuerdo a esas dos definiciones que están allá arriba, de acuerdo a esas dos definiciones que están allá arriba, pues uno puede hablar de monotonía, ¿cierto? Entonces, si se cumple cualquiera de las dos, pero tiene que ser una o la otra, ¿cierto? O que sea creciente o que sea decreciente, entonces decimos que ella es monótona. O sea, que toda la sucesión es monótona. Eso es porque mantiene una constante o de crecimiento o de decrecimiento. ¿Listo? Por eso la vamos a llamar que es monótona. Y por eso les hablaba ahorita de que íbamos a hablar de monotonía un poquitico. Entonces, decimos que es monótona creciente si siempre es creciente o decimos que es monótona decreciente si siempre es decreciente. Listo. Entonces ahí se podría mantener esa cosa. ¿Estamos con eso o hay alguna duda ahí? ¿O alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a hablar de cuando una
sucesión es acotada o no. Listo, y entonces esto de acotado se dice que es como donde hay algo que la frene, más o menos como un límite, si uno se pusiera como a pensar, es más o menos como pensar, como que hay un límite por ahí que satisface la cosa. Pero vamos a mirarlo más detenidamente. Déjenme, yo borro esta parte de acá para poder rayar más, porque entonces me quedo como sin espacio. Déjenme, yo borro esta partecita acá. Listo. Eso se entendió, yo creo. Listo, entonces, miren. Si nosotros tenemos un valor m, cuidado, nosotros empezamos con la sucesión. La sucesión o es creciente o es decreciente, pero si nosotros tenemos, bueno, o podría ser de cualquier otro modo, no hay ningún problema si esa cosa satisface algún movimiento raro por ahí. O sea, lo que estoy hablando es que yo tengo una sucesión cualquiera. La sucesión puede estar por acá, moviéndose acá, sí. Ella bien campante, hace tan, por acá. Listo. Entonces, miren, por acá puede haber un valorcito. Listo, un valorcito. A ese valor lo vamos a llamar M. Listo. Si para algún valor, eh, M, listo, como ese que está ahí. La sucesión, miren acá está. Todos los valores de la sucesión siempre son mayores que ella para cada n, pues entonces decimos que la sucesión está acotada por debajo, o sea, porque miren que ella de ahí no va a pasar, o sea que hay algo que no la deja pasar, o sea que está acotada ahí abajo. Y a ese m lo llamamos cota inferior. ¿Listo? Y entonces decimos que está acotada inferiormente. Si uno lo quiere llamar. Entonces, M es una cota inferior ahí. Cota inferior. Listo. Pero pilas, que es para todos los valores, es para todos los valores de M. Listo. Entonces, miren, por ejemplo, la sucesión que yo tenía ahorita, 2 a la N. Si uno fuera a graficar esta cosa, pues entonces yo tomo 1, me va a dar 2. Si tomo 2, me va a dar 4. Si tomo 3 me va a dar 8. Si tomo 4, pues me va a dar 16 por acá, ¿cierto? Y así, sucesivamente. Si yo fuera a mirar esto de una manera como continua, pues miren que la funcioncita va a ir creciendo como acá, sí. Listo. Es una función que va creciendo ahí. ¿Esto tiene alguna cota inferior? ¿Sí o no? Eso nunca va a volver a bajar. Esa sucesión dijimos ahorita que era creciente. Y esa sucesión va a volver a bajar. No, eso no vuelve a bajar porque miren que el n siempre va a ser positivo y ese n nos va a decir que siempre tenemos que ir hacia arriba. Listo. Y entonces al decir que ese n siempre tiene que ir hacia arriba, pues entonces estamos diciendo que la sucesión va a ser creciente. ¿Hay algún valor que sea mínimo o hay algún valor que nos diga, vea, ustedes de acá para abajo no puede pasar? ¿Sí o no? ¿Hay alguno o no? Y se supone que el 2 a la n, ¿no? El No, 2. no. Del 2 a la n es cualquier valor. Pero ¿qué valor es como el más pequeño de todos? Porque miren que este m es un número. Este m es un número. ¿Sí lo ven que es un número? ¿Cómo? Ok. Hello. No les entiendo, no les escucho a los que estén hablando, no sé. ¿Alguien está hablando? Ok. Ok. Pues miren que él partió desde acá y jamás volvió a bajar de ahí. Entonces yo podría decir acá que m es igual a 2, que es el primer valor donde m, o es el primer valor que tomó m, ¿listo? Y de ahí para arriba, para cualquier valor de n que yo tome, no hay ninguno otro. Entonces yo podría decir que esta sucesión está acotada por debajo y que el valor que me la acota es m igual a 2. ¿Listo? Es el más pequeño de ellos.
Listo. Ese es el más pequeño de ellos. M igual a 2. Entonces ahí tiene una cota inferior. Listo. Y entonces les di otro ejemplo. El otro ejemplo que les di fue volteando esa sucesión. Ahora sí voy a escribir acá. Porque miren que yo el otro ejemplo que les di fue cuando uno tiene la sucesión 1 sobre 2 a la n. Listo. Que miren que cuando es 1, pues pongamos por acá que esto sea 1, pero cuando es 1, esto es un medio. Cuando es 2, esto es un cuarto. Cuando es 3, esto es un octavo. Cuando es 4, esto es un 16avo. Cuando es 5, pues un 32avo y así sucesivamente. Pero miren que si yo fuera otra vez a graficar la función continua, pues miren que ya como que se va así, ¿cierto? Y entonces miren que la sucesión empezó por allá arriba. Aquí no podemos decir que este valor, yo no puedo decir que este valor sea una cota inferior, porque miren que este es menor que el de allá arriba. Entonces ese no es una cota inferior, porque está más, hay valores más grandes que él. Pero ¿quién podemos decir que es una cota inferior para él? ¿Quién podríamos decir que es una cota inferior? 0, no. 0, muy bien. Entonces aquí tendríamos que m, porque él nunca va a pasar de 0, listo. Tendríamos que m es igual a 0. Entonces él está acotado inferiormente y su cota, o lo que lo para, o lo frena ya, es m igual a 0. Muy bien, eso es, o sea, de ahí nunca va a pasar, porque estos valores siempre van a ser positivos, estos valores siempre van a ser positivos, y eso siempre va a ir creciendo, entonces miren que él nunca va a ser negativo, entonces el 0 lo está acotando, le está diciendo de aquí no puedes pasar. Entonces eso es una cota inferior. Estamos los demás, que David parece como que ya entendió, y los demás. Estamos con eso, sí. Sí. Listo. Pues también podríamos hablar, este está dentro de las cobijas. M, también podríamos hablar de una M mayúscula, donde M mayúscula, donde M mayúscula va a ser siempre mayor o igual que a su N. Donde M siempre va a ser mayor o igual que a su N para cada N. O sea que también podríamos encontrar un valor por encima. Listo. Por encima se podría encontrar un valor. Que en este caso, en el primer ejemplo que tengo acá, en este de acá, miren que no hay ninguno, porque cada vez que haga una cosa siempre va a ir creciendo. Entonces aquí, por ejemplo, no existe, o sea, aquí M no existe, o sea que no está acotada por encima, ¿cierto? En esa no existe. No podemos decir, vea, no, es que aquí, de aquí no puede pasar. No, ahí no podemos decir eso. Ahí siempre la sucesión va a ir creciendo y va creciendo y va creciendo, entonces nunca va a parar. ¿Listo? Entonces, hay una cota inferior en esta, en la de 2 a la n, hay una cota inferior, pero no hay una cota superior. ¿Listo? En esta. Y en la otra, ¿hay una cota superior o no? Acá. ¿Hay Sí, algún pero valor? ¿Cuál la de sería? abajo, Sí, en la de abajo, en esta de acá abajo. Pero ahí la superior ahí no sería sería la de 1 medio a la uno n. sobre, ¿Cómo, ¿qué? cómo? 1/2 a la Sería, n. no, 1 sobre 2 Uno no sobre más. dos, No, no le no. pongas el n porque cuando le pones el n lo estás mandando para infinito, listo. Y lo que estamos es encontrando un valorcito. ¿Cuál fue la otra pregunta? Que si, que la superior es qué? Alguien me habló por ahí. No, no, que No, si era la de 1 medio a la n, pero ya me ok, solucionaste lo del exponente. ok, listo. Entonces, eh, la superior entonces va a ser un medio, porque miren que lo que les estaba comentando ahorita cuando pinté esos dos, cuando subrayé esas dos cosas en rojo, miren que siempre el mayor va a ser ¿quién? Pues cuando paso por acá, miren que cuando yo estoy acá, miren que de ahí todos los otros valores van a estar por debajo de él, o sea que el m va a ser este valorcito que está acá. Listo. Y entonces miren que esta, si podemos decirlo, tiene una cota superior y tiene una cota inferior. Listo. Porque tiene el un medio por arriba y por abajo el 0. Y ahorita entonces hablamos de qué significa eso, porque si eso es así, pues nosotros podríamos decir cosas acerca de eso. Listo. Pues entonces miren que esa sucesión está acotada tanto por arriba como por abajo, mientras que hay otras, como esta de acá arriba, que no siempre va a estar acotada.
¿Estamos con eso o no? ¿Sí? Entonces, bueno, entonces o está acotada por encima o está acotada por debajo o ambas, y cuando es ambas, si la sucesión es ambas, está acotada tanto como por encima como por debajo, pues decimos entonces que la sucesión es acotada. Listo. La única manera que podamos decir que la sucesión es acotada tiene que ser que esté acotada por encima y por abajo, o sea que tendríamos que encontrar tendríamos que encontrar quién es el M mayúsculo y quién es el M minúsculo. Listo. Es la única manera en lo que lo podemos decir. Listo. Entonces vamos a mirar. Ejemplo. Esta sucesión que está acá. Ahí hay dos preguntas. Y acá, disculpen, pero me faltó aquí poner una rayita porque es un I o acotado. Entonces, vamos a hablar primero. ¿Esta sucesión es monótona? Y si ¿es monótona qué? ¿Creciente o decreciente? Pero es decreciente porque es negativa, ¿no? Sí, es negativa. Y Pero no queda positiva cuando se eleva al cuadrado. qué bien. Cuidado, cuidado con esto. Estas dos cosas son diferentes. Listo. Para Ah, que sí, lo sí, tenga sí, siempre sí. en cuenta. Listo. Porque una está diciendo que el negativo lo pone positivo y en la otra estoy diciendo que al positivo lo multipliques por algo negativo después. Listo. Recuerda que el orden de operaciones ahí es bien estricto y primero se eleva y después se multiplica. Listo. Eh, bueno, entonces, ¿es decreciente o no? Porque es negativa. O sea, el eh, primer valor va a ser -1 y el segundo valor va a ser -4 y el tercer valor va a ser -9. Entonces, claro, ella cada vez es más negativa. Listo. Cada vez es más negativa, o sea que sí, es decreciente. La cosa es que si a nosotros nos pidieran probar que esa cosa es monótona, ¿yo cómo pruebo que esa cosa es monótona? Pues entonces yo tendría que ir a mirar, porque recuerden que lo que nos dicen, es que miren, o es así o es así, ¿cierto? Acá es creciente porque el término que sigue siempre va a ser mayor, o acá es decreciente porque el término que sigue siempre va a ser menor. ¿Listo? Entonces a mí me tocaría probar esa cosa, o que se cumple esto o que se cumple esto. ¿Listo? Y entonces, para probar eso, ¿yo cómo lo hago? ¿Cuál sería el paso a seguir cada vez que yo tenga que hacer eso? Pues el paso a seguir sería comparar cómo es n con respecto a n+1, porque miren que yo acá tengo el n+1 y acá es el n. ¿Quién es más grande entre ellos dos, el n o el n+1? Y recuerden que el n y el n+1 estamos hablando de números positivos. Listo, pues entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, el n siempre va a ser menor que el n+1, ¿cierto? En ese caso siempre va a ser menor. Porque yo tomo el 1, este va a ser 2, y tomo el 5, este va a ser 6, y tomo el 8, este va a ser 9. ¿Listo? Entonces, uno de ellos va a ser mayor. Y bueno, y si yo le elevo al cuadrado, si yo elevo esto al cuadrado, pues entonces este va a ser así, ¿o no? Eso se mantiene. Si yo elevo al cuadrado, la desigualdad se mantiene, porque estoy multiplicando varias veces por los mismos valores que son positivos. Si fueran valores negativos, hay que tener cuidado. Y entonces ahí es donde está la cosa. Si yo multiplico ahora, porque miren que yo acá tengo el menos, ahora si yo multiplico a ambos lados por menos, ¿qué va a pasar con esa desigualdad que tengo ahí? ¿Qué le pasa cuando yo multiplico una desigualdad por menos? ¿Se acuerdan o no? No, muchachos, ustedes están dormidos todavía. Cuando yo multiplico una desigualdad por menos, pues lo que pasa es que la desigualdad se cambia, ¿cierto? Hacia el otro lado. Porque no puede ser que una cosa que vaya siendo creciente como esta, y yo la Ah, multiplique por un signo negativo, se mantenga, no, pasa a ser al revés. Entonces, cuando yo multiplico eso por menos, pues esto lo que me va a dar es menos n al cuadrado es mayor, o sea, se voltea la desigualdad, que menos n
más 1 al cuadrado. Entonces, miren que acá yo estoy diciendo que a sub n siempre va a ser mayor que a sub n más 1. Porque este es el a sub n, este es el a sub n, y este otro es el a sub n más 1. Entonces, miren que acá, ¿qué se está cumpliendo? Se está cumpliendo esta de acá. Entonces, como se está cumpliendo esa, pues entonces a sub n tiene que ser mayor que a sub n más 1. ¿Estamos con eso? ¿O hay alguna duda ahí? La cosa es que eso es complicadito de hacer, ¿cierto? Pero miren que eso sí nos ir llevando el paso a paso de lo que tenemos ahí. Listo. Eso es llevar el paso a paso de lo que llevamos ahí. Sí, siempre va a decrecer Anderson. Andrés, ¿cierto? No, ese es Anders. Ok. No sé. Sí, eso va a decrecer. Porque a su n va a ser mayor que a su n más 1. Ok. Estamos con eso. Entonces ella es decreciente y siempre va a ser decreciente. Sí, Anderson. El colado. Listo. Entonces va a ser decreciente. Y si es decreciente y siempre va a ser decreciente, pues es monótona. Listo. Entonces ella ya sabemos que es monótona. Listo. Ahora la pregunta ¿es acotada? Entonces recuerden que para que sea acotada, yo tendría que encontrar el M mayúscula y tendría que encontrar el M minúscula. Listo. De los que les mencionaba allá arriba, para poder ser acotada. Entonces, ¿qué dicen? ¿Los dos existen o no? La sucesión está acotada superiormente, la sucesión está acotada inferiormente. Profe, yo creo que no existe la inferior. La inferior no existe, claro. Esta tiende a menos infinito. Entonces no existe, no está acotada por debajo. Y acá arriba, ¿por quién debí? Y Profe, pero si es eso por -1. por, Menos uno, sí, muy bien. Sí, porque porque por ejemplo, el menos uno sería el más grande de todos, ¿no? Menos uno es mayor que menos 4, mayor que menos 9, mayor de todos los que van de ahí para abajo, listo. Entonces el menos uno es el valor más grande que hay. Listo. Profe, yo me perdí acá con algo. Dime. O sea, si hacíamos que AN era menor que AN más 1, ahí Ujú. pues sería, o sea, es que eso es lo que no comprendo. Porque allá al lado derecho lo hiciste con negativo para que diera No, 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 decreciente. no, mira. Recuerda que yo lo que tengo es esta cosa de acá. Listo. Entonces yo voy a partir, siempre voy a partir porque yo tengo que probarlos con los términos enésimo. El término enésimo me lo prueba para todos los demás. Listo. Porque el término enésimo es el que me está diciendo, vea, yo lo que haga acá, le estoy diciendo que todos los anteriores y que todos los que van a seguir lo van a seguir haciendo. Listo. No que yo lo estoy haciendo como para un término, no estoy, o sea, le estoy quitando la particularidad a la cosa. Y cuando hablo de quitarle la particularidad, es que no lo estoy haciendo para uno en específico, no, lo estoy haciendo en general, porque si yo reemplazo a n por cualquiera, entonces debería de cumplir que a su n siempre tiene que ser mayor que a su que n más 1. Entonces, yo estoy partiendo bajo el supuesto que es verdad, de que n va a ser menor que n más 1. Porque eso es verdad, n va a ser menor que n más 1, ¿o no? Sí, Otra vez, sí. como les digo, si yo tomo 5, entonces el n más 1 va a ser 6. O sea, sí, eso es verdad. Esa cosa es verdad. Listo. Entonces, cuando lo eleve al cuadrado, eso va a seguir siendo verdad. Esa desigualdad se mantiene, esto se mantiene, listo. Pero recuerda que yo lo que quiero conseguir es esta sucesión. O sea que yo tengo que tener acá un menos. Pero es que si yo no puedo llegar y decir arbitrariamente, voy a poner un menos ahí y listo. Miren que eso, no se cumple. No. Yo si hago una cosa en una desigualdad, como en una igualdad, lo tengo que hacer al otro lado, listo. O sea que tengo que mantener o la igualdad o la desigualdad, si se puede mantener. La cosa es que cuando yo tengo en desigualdades que multiplicar por algo negativo, la desigualdad se voltea. Listo. Cada vez que yo en una desigualdad tenga que multiplicar por algo negativo, pues entonces esto se pone así, listo. Esta se pone así. Listo. Y miren que esto estaba
menor que, pues va a pasar a ser mayor que. ¿Listo? Ah, listo, ya, ahora Entonces sí. ya ahí es donde la cosa cambia, listo, ahí es donde la cosa cambia. Y ahí entonces este es el AN y este es el AN más 1. Listo, entonces cuando yo hago eso, miren que es para siempre, o sea, que siempre se va a cumplir esa cosa. Entonces como siempre va a ser monótona, ya es monótona, entonces iba a ser decreciente, monótona decreciente. Listo, ahí estaría que es decreciente. Después, entonces lo que estamos mirando, que era lo que estamos, yo creo que ahí ya quedó clara tu pregunta, listo. Entonces, después lo que estamos preguntando era que si era acotada, y entonces no es que uno tenga que ir a buscar el M mayúscula y el M minúscula, sino que yo creo que la mejor forma de entenderlo es saber si ese M mayúscula y ese M minúscula existen. Y ya Debbie nos dijo que el M minúscula no existe porque eso va a ir decreciendo siempre, eso se va a menos infinito. Entonces, miren que esto acá se va a menos infinito y ahí quedaría eso de esa manera. Listo. Y por encima, sí, el menos 1 es el que lo deja allá arriba. Entonces, ¿la sucesión es acotada o no? Sí, es acotada por encima. Volvamos. Ah, bueno, por encima. Cuidado. ¿Cuándo la sucesión completa es acotada? Ahí está, por eso me devolví. Pues porque Lo que está en está por verde. arriba y por debajo. Eso. Entonces, cuando yo les pregunte que si es acotada, ustedes tendrían que estar seguros de que es acotada por los dos lados. O sea, no, la respuesta es no. Que me respondiste que sí. La respuesta es no. ¿Y por qué? Pues porque no está acotada por debajo. Listo, acá no está acotada. Entonces, como no está acotada, entonces la sucesión no es acotada. Listo. O sea, sí es acotada por encima, como lo estás diciendo, pero no es acotada totalmente. Listo. Y lo que necesitamos es que sea acotada totalmente. Y eso es lo que representamos como que sea acotada. ¿Está bien? ¿Estamos con eso o no? Sí. Dime que sí, para poder seguir. Okay. Entonces aquí, miren esta. Esta es bien bonita porque en esta pues podríamos mirar, cosas que pasan. Por ejemplo, esta es monótona. Otra vez aquí, es que como lo copié de la una para pasarla a la otra, entonces me equivoqué ahí. Ahí. Es monótona. Primero salgamos de esta cosa, de que sí es monótona. Después hablamos de que si es acotada o no. Listo. Esta es monótona. Profe, no. No, no es monótona. Muy bien. Hoy sí te despertaste como a las 7. Listo. Esperen que este lo dibujé mal. Esto que no. Ok. Listo. Eh, digamos que yo tengo esto, que por acá está el 1, que por acá está el menos 1. Si yo lo evalúo en 1, esto me va a dar 1, ¿cierto? Porque si evalúo en 1, esto me va a dar 2 y menos 1 al cuadrado me va a dar 1. Pero si lo evalúo en 2, esto me va a dar, si lo evalúo acá, me va a dar menos 1. Y si lo evalúo en 3, me va a dar acá. Y si lo evalúo en 4, me va a dar acá. Y si lo evalúo en 5, va a ser acá. Y si lo evalúo en 6, va a ser acá. O sea que si nosotros tratáramos de pintar como una especie de función, recuerden que eso no son funciones, o sea, esto lo que estaría haciendo es esto, como haciendo esta cosa. Listo, subiendo y bajando. Entonces, no es acotada porque sube y baja. Listo, entonces, perdón, es que acotada, no es creciente o decreciente porque sube y baja. Listo. Entonces, no es monótona. Aquí podríamos decir no es monótona. No es monótona. Y pregunta, ¿es acotada? Miren que son dos términos diferentes, no tienen que ver el uno con el otro. ¿Es acotada, sí o no? O sea, entonces la pregunta ahí, ¿puedo encontrar el M y puedo encontrar el M minúscula para que esto sea acotado, sí o no? Profe, sí, esa sí es acotada por uno Muy bien, por esta sí es encima y menos acotada. uno por debajo. Eso es, arriba es 1 y abajo es menos 1. Listo, entonces la sucesión es acotada. Entonces, mire, la de arriba era monótona, pero no era acotada. Y esta de acá no es monótona, pero es acotada. Listo, no va a pasar nunca de 1, no se va a ir por encima de 1 y no se va a ir por debajo de menos 1. ¿Estamos con eso? Miren que
podrían suceder cosas diferentes con las sucesiones. ¿Listo? Por eso era que las quería como mostrar en ese sentido, porque una es monótona y no acotada, y la otra es no monótona, pero es acotada. Listo. Ok, y esta. Monótona. ¿O no? Sí, sí es monótona. No. ¿Creciente o decreciente, José? Es decreciente, ¿no? Decreciente. Sí, muy bien. Es decreciente. Listo. Eh, y si lo quisiéramos ver en general, ¿cómo se haría? Pues otra vez, partimos bajo el supuesto de que n va a ser menor que n más 1, ¿cierto? Si yo parto bajo ese supuesto de que n va a ser menor que n más 1, ¿cierto? Elevo al cuadrado, miren que puedo hacer lo mismo, elevo al cuadrado. Pero miren que el n está el n es decreciente, el n, perdón, está en la posición de denominador, no está en la posición de numerador, ¿cierto? Miren que él no está de numerador, miren que aquello parece como que lo estuviera tomando como de numerador. Y yo les hago la pregunta, ¿quién es mayor? ¿Un medio o un tercio? Un tercio es mayor. Un tercio es mayor que un medio. Pilas pues, piénsalo bien. Te hago la pregunta desde este punto de vista. Tú tienes una pizza completa y te la vas a comer con tu mamá. ¿Listo? Pues les toca comerse de a media pizza o no. Sí, Es Pero si menor un también está tercio. tu papá, entonces, o sea, si así hay tres es verdad. personas, entonces les toca comerse también de a media pizza o les toca comerse No, menos pedazos de pizza. menos pedazos. Ok, listo. Entonces, esto es mayor. Listo. Y mira que 2 y 3 es así. Entonces, mira que cuando esto se voltea, ¿quién va a pasar a ser mayor? Va a pasar a ser mayor el que era el más pequeño. Listo, o sea que si yo volteo esto, si yo divido por los valores de allá, pues esta cosa de acá va a pasar a ser menor que 1 sobre n al cuadrado. Es mejor comer pizza con n personas que comer pizza con n más 1 personas. Listo. Nos toca de a más pedazos. Listo. Entonces ahí, miren que ahí ya como que volteé la cosa. Pero también me falta un 2. Miren que arriba hay un 2. Entonces voy a multiplicar por 2 a ambos lados. Si voy a multiplicar por un valor positivo, pues entonces no va a pasar nada. Porque si multiplico por un valor positivo no le pasa nada a esto. O sea que 2 por n más 1 al cuadrado va a ser menor que 2 sobre n al cuadrado. ¿Listo? Y miren que este de acá es el a sub n más 1 y que este es el a sub n. ¿Quién es mayor? El a sub n. Entonces, como a sub n siempre va a ser mayor que a sub n más 1, pues entonces eso es decreciente. ¿Sí lo ven? La cosa es que miren que eso no es fácil, esa cosa no es tan simple, pero miren que se puede hacer, es algo pues como que es bonito, pues no es así como una cosa así como, uy, qué montón de matemáticas hay que aplicar ahí, no. Es saberse esos dos pasitos ahí. Y la cosa es que trabajar con desigualdades es una cosa bien jodida. Porque las desigualdades, cuando uno trabaja con ellas, pues muchas veces, por ejemplo, esa propiedad que vimos ahorita que José preguntó, donde el menos uno, voltea la desigualdad, pues eso es bravo. Y muchas veces, pues, uno le puede hacer trampa a la cosa. O sea, es dependiendo de lo que uno necesite. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo tuviera que demostrar que n es menor que, no sé, que n al cuadrado, por alguna razón por allá, listo. Y me están diciendo que para todo n mayor que 5, pues entonces
ahí habría que empezar a jugar con este n mayor que 5 para poder hacer cosas allí. Listo. Entonces yo podría decir, que es que n al cuadrado es mayor que 5n. Miren que yo partí de ahí, miren que ya conseguí el n al cuadrado multiplicando por n a ambos lados. Bueno, ahí teniendo el supuesto de que n siempre es positivo, porque tendríamos problemas si n es negativo. Listo. Porque si yo multiplico por un n negativo, la cosa se voltea, ¿cierto? Entonces, miren que tener el n mayor que 5, miren a dónde me lleva. Pero miren que yo lo que tengo que probar es que esta cosa es mayor. Pero es que si n es positivo, ¿por qué 5n no va a ser mayor que n? Listo. Entonces, miren que ahí ya como que le estoy aplicando una trampa. ¿Cómo así? ¿Usted de dónde le está quitando ese 5? No, es que 5n, como n es positivo, va a ser menor que n. Listo. Y entonces miren que ya lo probé. Entonces muchas veces uno tiene que aplicar ese tipo de trucos y esas cosas, pues uno casi no se acuerda de esas cosas o si uno no lo hace todos los días, yo pero no les voy a pedir que hagan esas pruebas porque si uno no lo hace todos los días, pues entonces es bien complicado que lo haga. Yo le voy a preguntar a usted, ¿esta sucesión es convergente o no es convergente? Usted verá si lo toma con la monotonía y de que sea acotada o lo toma con el límite, listo. A mí me parece que esta es mucho más fácil hacerla con el límite, esta sucesión. Es mucho más fácil hacer un límite ahí que ponerse a mirar si es creciente o decreciente. Listo. Entonces, bueno, déjenme borrar esto y continuemos. Entonces, la sucesión es decreciente, o sea que es monótona decreciente. Y la pregunta ¿es acotada, sí o no? Yo puedo encontrar el m y el m minúscula que me satisfagan eso. Si me dicen que sí, pues... Profe, no, no Mira, es acotada. no. ¿Dónde no tiene límite? Profe, Ahí. la M minúscula La también m tendría minúscula. infinito. Esto tiene infinito. ¿Qué dicen los demás? ¿Esto tiene infinito o no? Porque por encima, entonces, ¿cuál sería? Profe, eso tiende a cero por lo que estamos conversando ahorita, ¿no? ¿Que se Sí. acaba la pizza o qué? No, no, no. No es que se La- acabe la pizza. Cuidado que cuando tú estás diciendo que a infinito, estás diciendo que le va a tocar muchos pedazos de pizza a mucha gente. O sea, le va a tocar una pizza infinita a cada uno. Eso es lo que me estás diciendo cuando me estás diciendo a infinito. O sea, que a todo el mundo hay pizza, pero a usted le va a tocar más de la pizza que hay, cuando me estás diciendo infinito. O sea que eso sí tiene infinito, o no, porque lo que David está diciendo es verdad. O sea, si estamos hablando de la pizza, pues entonces lo que nos va a tocar, si hay mucha gente comiendo pizza, recuerden que eso lo estamos dividiendo, si hay mucha gente comiendo pizza, pues entonces nos va a tocar casi nada. Y entonces eso va a tender a cero. O no lo entiendes así. Porque David creo que lo entendió. Y sí, lo que David dice es verdad. Listo, Sí, José. Entonces miren, ahí está. Ahí está. Esta es decreciente y es acotada. Listo. Entonces miren que hay unas que pueden ser monótonas, pero no acotadas. Hay otras que pueden ser no monótonas, pero acotadas. Y hay unas que pueden ser monótonas y acotadas. Esas que son monótonas y acotadas, pues entonces podemos decir que son convergentes. Y eso nos lo dice este teorema. Nos dice que si una sucesión es acotada y monótona, entonces que la sucesión es convergente. O sea que esta sucesión que nosotros tenemos acá, esta que está acá, es convergente. Pilas que tienen que cumplir los dos. Nosotros podríamos llegar por allá, por límites y descubrir que esta es convergente. Decir, no, esa es convergente. Aunque no lo creo, pues, porque esa subida y bajada no me están dejando ver ningún valor. Listo, recuerden que yo tengo que encontrar un límite y eso no me va a dejar ver ningún valor. Eso no me está diciendo, vea, esto tiene que ser
1 o es menos 1 o es tal cosa. Eso no me va a dejar ver ningún valor. Listo. A dónde voy es esto, muchachos. ¿Cuál es el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n más 1? ¿Cuál es ese límite? Pues no lo sé, porque o es más 1 o es menos 1. Ahí no se puede decir nada. Entonces, como no es monótona, pues no podemos decir nada. Mientras que acá, como la sucesión es monótona, miren que cuando yo haga el límite, cuando n tiende a infinito de esto, y ahí hablamos lo de las pizzas, eso es lo de las pizzas, pues esto tiende a 0. Listo, entonces ahí está. Ya con esto nosotros podemos decir que es convergente. Listo. Porque va para un solo lado. Porque va para un solo lado. Y como va para un solo lado, pues eso es lo que nos permite hacer esa cosa. Listo. Entonces, ¿qué me dicen acerca de esta? ¿Es convergente o no? Aquí ya la pregunta la podría cambiar. Y en vez de poner esto, poner, determine si la sucesión es convergente o divergente. Listo. ¿Ustedes qué dicen acerca de eso? José, Debbie, Andrés, Anderson. ¿Qué dicen acerca de esa sucesión? Nos corchó. Nos corchó, no, eso está fácil. Mira, mira, a su 1 es igual a quién? ¿A un medio o no? Y a su 2 es igual a quién? A 2/3. Y a su 3 es igual a quién? A 3/4. Y a su 4 es igual a 4/5. Y a su 5 es igual a quién? A 5/6 y así. Y a su 6 es Divergente. igual a 6/7, ¿cierto? Mira que esto es igual a 0.5, mientras que esto es igual a 0.66. Y esta cosa es igual a 0.75. Y esta cosa es igual a 0.8. Y esta cosa es igual a, ¿cuánto? No sé, 5, 0.80 y algo. 0.83. Así. 0.83. Eso. Y esta es 0. No sé, 5. 85 y algo más. Listo. Miren, entonces, según lo que vemos ahí, ¿eso qué? ¿Cómo va a ser? Y miren que eso no se va a voltear, eso, esa Es cosa. convergente. Espérate, todavía no, todavía no. Listo, espérate, ya vamos para allá, sí es convergente, pero todavía no. Lo que les quiero preguntar primero antes que eso, ¿es monótona? ¿Qué comportamiento estamos viendo? ¿Qué comportamiento estamos viendo? ¿Sí o no? Profe, sí va creciendo. Y siempre va a crecer, siempre, o ya es creciente, listo. Eh, que sería una forma como de mirarlo, si no sabemos hacer esa cosa del n es menor que el n más 1 y empezar a hacer por allá cosas, ¿cierto? Porque esas son cositas que tenemos que hacer allí. Listo. Entonces, miren que ahí eh, podemos determinar que es creciente, o sea, que ella es monótona creciente. Monótona creciente. Listo. Entonces ya tenemos la monotonía. Ahora, esa acotada. Pues miren, si ella siempre va a ser creciente, miren que ahí ya la cosa cambia un poquito. ¿Quién es el más pequeño? Pues el más pequeño, el m minúsculo, ¿es quién? Es 0.5. 0.5. ¿Y quién es el m mayúsculo? Profe, no tiende a infinito, que siempre va a estar Seguro, creciendo. seguro.
Mira dónde vamos acá. Mira dónde vamos acá. Y mira de acá a acá todo lo que creció. Acá subió casi que 0.16. Y acá subió 0.9. Y acá 0.5 o no. Y acá 0.33. Y acá 0. No sé, 17 así. Si ves que ese valor va como decreciendo, esa diferencia que ellos van formando se va volviendo más pequeña. Listo. Y además, mira esto. ¿Cómo son estos dos? ¿Cómo son esos dos? Iguales. Y si se acuerdan, al principio de la clase les dije que si esas cosas son iguales, ¿qué pasa con los límites? Mírenlo, ahí está. ¿Por qué les estaba hablando de eso? Si esas cosas son iguales, el límite tiende a A sobre B, ¿cierto? Y allá pues es un 1 y un 1. Ustedes no me van a creer esto, pero eso es bien bonito. Miren qué bonito es esto. Ustedes no me creen, pero esto jamás, jamás va a pasar de 1. Jamás. O sea, por valores que tomes muy grandes, mira, 1.000.000 sobre 1.000.001. Perdón, 1.000 sobre 1.001. Es que 1.000.000. 1.000 sobre 1.001. Eso da 0.9 y algo. Pero nunca va a dar 1. Porque mira que este es menor que este. ¿O no? Pero no va a dar 1. ¿Cierto? Y si lo tomamos con el millón, y el 1.000.001, si lo haces, José, allá, te vas a dar cuenta que es 0.9999, pero nunca va a ser 1. Listo. Mira qué bonito. Y uno piensa, lo que vos pensaste es lo primero que a uno se le ocurre, ¿no? Eso tiene infinito. Si al n, ¿quién lo va a parar? No, al n lo está frenando lo que lo está dividiendo, ¿cierto? Esa cosa lo está frenando. Entonces, como tenemos algo arriba y algo abajo, eso, o sea, si tenemos 1.000 pizzas, 1.000 pedazos de pizza y lo tenemos que repartir entre 1.001, nos va a tocar casi una pizza completa. Porque cada uno le tiene que dar a esa otra persona, a esa otra persona que se metió ahí, que se coloque, no nos dejó comer el pedacito, le toca una fracción muy, 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 muy pequeñita y con esa se va a ajustar la fracción del otro. Listo. Entonces, eso está acotado y es monótono creciente. Esta cosa es convergente. Una nota es muy bacano. Entonces, eso es convergente. Convergente. Y esta que sigue acá. Esta. ¿Qué dicen acerca de esta? Que es muy parecida. Se parece mucho a la anterior. ¿Qué pueden decir de esta? La cosa es que aquí miren que como que cambia un poco, ¿no? Los n son diferentes. Los n son diferentes. Ahorita era monótona creciente o no. ¿Y esta qué va a ser decreciente o qué? O qué, ¿cómo es la cosa? Y la cosa es que se pone ese 10.000 ahí como para que, la gente piense, uy, no, nos mataron con este 10.000 acá. Listo, pero ¿quién es más grande allí? Profe, el que tiene n a la 4, no. Pero, bueno, sí. Pero no, estamos hablando de la monotonía. ¿Cuál es el término más grande allí? O sea, entonces, ¿cómo es esto? Con respecto a la monotonía, ¿esto es creciente o es decreciente? ¿O no es monótona? Pues intentemos un poquito, porque esto en todo caso nos va a dar un valor muy grande. Esto va a ser 1 sobre 10.001, ¿o no? Y después a 2, este sí se va muy grande, esto es 8 sobre 10.016, ¿o no?
Y no sé, ¿cuál es más grande entre ellos dos? ¿Quién es más grande? Para mí es más grande el 1 sobre 10.001. No sé si ustedes lo ven. Que el otro, que el 8 sobre 10.016. ¿Quién es más grande entre los dos? ¿Quién de ellos es más grande? Entonces es que uno me da más ceros a la izquierda que el otro. Por eso. Entonces el que dé más ceros a la izquierda es menor que el otro. O sea que es más grande el, el 8 sobre 10.016. Es más grande. O sea que eso es Sí, creciente. sí, porque es que 1 sobre 10.001 me da 5 ceros a la izquierda y el otro me da 4 ceros a la izquierda. ¿Cuál? Este te da 4 El ceros a la 8, el izquierda. 8, Ok, 8 dividido 10.016 me da 4 ceros a la listo. izquierda. Bueno, y hagámosle a la sub 3. La sub 3 sería 27 sobre 10.027. 10.000, Perdón, 81. Porque es 10 a la 4. me da menos 3 ceros, perdón, 3 ceros a la izquierda. Ok. Fíjate que es que estoy pensando. Es que yo pienso que esto en algún momento va a empezar a decrecer. Eso está creciendo, pero va a empezar a decrecer. Hagámoslo en un grafiquito, porque yo pienso que eso va a empezar a decrecer. O siento, tengo como el presentimiento de que eso va a pasar. Esperen, yo abro por acá para que podamos ver el grafiquito. Uy, no. Espera. Es que hice una cosa mal. Entonces me hubiera cerrado esa otra cosa. Después de haber trabajado toda la mañana en eso. Bueno, les comparto para que veamos allí. Listo. Entonces lo que quiero es graficar. Yo lo pongo como una secuencia. Secuencia. Y lo que quiero es graficar los puntos n por n al cubo dividido n a la 4 sobre 10.000. No, sobre no, más 10.000. Listo, con n, pongámosle hasta 10. De 1 hasta 10. Hasta 10. Oh, me da valores muy pequeños. Pero si notan lo que les estoy diciendo allí, esperen para que lo miremos desde otro punto de vista, que es que esto, pues claro, como la escala de los ejes está, yo trato de tomar los ejes, ejes acá. ¿Qué necesitamos? Que la escala de los ejes esté así. No, la puse muy allá. Yo la devuelvo. Vámonos como por acá. Y se ve como si fuera creciente, ¿no? Parece que fuera creciente. Es que la pongo muy alta y no, no la puedo poner tan alta. Hagámosla acá. Que sea más pequeñita.
no se alcanza a ver, ¿cierto? No, es que antes la necesito es como al revés. Ay, ahora tengo que volverme todo eso. Yo creo que ya estoy pasado de devolverme. No, yo creo que es que la necesito antes. Parece que fuera creciente, ¿no? Por lo menos en los valores que está ahí, se muestra como si fuera creciente. Ah, pero Y ahí sí se ve. sí, pero miren que ahí está tomando la curva que estoy pensando yo que va a suceder. Miren, miren, miren. Si ve que hay como un simple aplanamiento allá al final. Esperen, yo la pongo acá un poquitico más grande, no hasta 10, sino hasta Póngalo 20. a 20. Eso. Miren, eso es lo que les estoy diciendo. Que para mí ella tiende a irse hacia abajo. Eh, por eso era que tenía dudas. Pongámosla hasta 50 a ver si no la grafica. Sí, ella empieza a bajar. Miren a Anaí, ahí va para abajo. Ella creció, miren que sí crece, pero yo tenía el presentimiento de que iba hacia abajo porque el N a la 4 lo va a mandar para abajo. Y era una de las cosas que estábamos hablando ahorita. O sea, cuando estábamos hablando ahorita déjenme, yo les vuelvo y les comparto el, el tablerito, que lo podamos ver. Cuando estábamos hablando ahorita de que si el de abajo es más grande, miren acá, si el de abajo es más grande, pues esto tiende a 0. Pues claro, miren que eso es lo que nos está mostrando el gráfico cuando estamos haciendo eso. Entonces yo por eso pienso que va a tender a 0. Esta cosa tiende a 0. Listo, tiende a 0. Yo ya tenía claro que eso tendía a 0, entonces por eso me parecía muy extraño que estuviera creciendo. Y cuando pues, entonces empezó a crecer, entonces dije, no, entonces eso no puede ser monótono, entonces esta cosa no es monótona, ¿cierto? No es monótona. Pero está acotada o no, ¿o ustedes qué dicen? Según el gráfico que vimos, está acotada o no. Hello, se fueron, muchachos, aquí conmigo. Esa cosa no es monótona, pero está acotada. Listo, y entonces al estar acotada, pues esta cosa es como. O sea, él llega a 0, más no pasa a ser negativo. O sea, llega hasta 0 No, no nada pasa a más. ser negativo. Y no pasa a ser negativo precisamente por eso, porque estos dos valores son positivos y este es positivo ya. ¿Y cómo vas a conseguir de dos valores positivos una cosa negativa? No lo puedes conseguir nunca, José. ¿Sí Profe, me daría entendés eso? negativo si una de las n estuviera negativo. Si una de las CN me lo mandara negativo. O si el 10.000 estuviera negativo. O solamente tiene que ser la cn. Si el 10.000 estuviera negativo, pues empezaríamos de algo negativo. Pero mira que ese n a la 4, mira que ese n a la 4, es una buena pregunta. Ese n a la 4 en algún momento, porque ese n a la 4 va a ser positivo, si te das cuenta que ese va a ser positivo. Y ese n a la 4 en algún momento, en alguno de los momentos va a ser, ese n a la 4 en alguno de los momentos va a ser mayor que 10.000. Y como va a ser mayor que 10.000, así él sea negativo, pues nos lo va a mandar a ser positivo. Ah, listo, ¿Sí lo listo, profe, ves? dale. Sí. Entonces, él al principio va a ser negativo, si lo tomáramos con ese valor negativo va a ser negativo, pero cuando el n a la 4 sea mayor que 10.000, pues entonces va a hacer que todo esto va a volver a ser positivo y no va a pasar o sea, nunca se va a devolver o nunca va a estar por debajo de eso. Miremoslo en el gráfico, eso sí no cambiaron signo, eh, para que se vea que lo que vos estás diciendo sí es muy cierto. Si no cambiaron signo acá, ponémosle esto por el menos acá. Entonces mira que va a empezar negativo. Ah, mira, y peor la cosa. Porque va a haber un momento en el que
claro, es que él va a ser 10.000 en algún momento, cuando es igual a 10, ¿no? Cuando es igual a 10 es 10.000 y entonces se vuelve 0 abajo y entonces por eso hay como esa especie de asíntota allí, ¿sí lo ves? Entonces él está siendo decreciente, pero cuando llega a 10, mira que empieza a ser, sigue siendo decreciente. Mira, y ahí es monótona decreciente, siempre va a ser monótona decreciente. Ajá, listo. Sí, Sí, sí. ahí es monótona decreciente, pero la cosa es que, mira, ese límite allí se daña, porque ese límite lo tendríamos que partir en dos a partir del 10, porque allí se dañaría la cosa. Listo, mira que ahí, bacano que preguntaste eso, porque mira, ahí sí es decreciente siempre, siempre es decreciente y a partir de allí, eh, la cosa es que la sucesión no es acotada. ¿Sí la ves que no es acotada? Ajá. Y ahí no sería acotada, porque por acá se está yendo a menos infinito y por arriba se estaría yendo a más infinito, ¿cierto? Y entonces no sería acotado. Por acá está yendo a más infinito y por acá se estaría yendo a menos infinito. Bueno, a más infinito no, porque es el valor que toma en 11 y en 11 toma un 0.25 como máximo y abajo tomaría no sé, ahí no sé. Sí parece que fuera acotada, ¿no? Sí, porque es Porque que sí, en nueve ¿cuánto sería? En nueve sería 0 punto algo, mírala, ahí está. En 9 estaría acá, entonces esta sería la cota inferior, esta sería la cota superior, y ella siempre es decreciente, entonces sí sería acotada. Sí sería acotada. Arriba hay un límite y abajo hay un límite. Listo. Sí sería acotada, entonces es convergente. Uy, esa cambia, José. Qué bien, hombre, que preguntaste por eso. Porque entonces ahí nos dejó ver esa cosa de allí. Qué bien, qué bien. Entonces miren que no es tan fácil, no es tan fácil. Pero esta que tenemos ahí sí es divergente, porque esta sí es. Pero la que dijo José, esta, n al cubo sobre n a la 4 menos 10.000, ¿cierto? Esta es decreciente siempre, es decreciente y es acotada. Listo. Las dos son, esa cosa sí, entonces por lo tanto es convergente. Uy, qué bueno esa. Está buena ponerse, no mentira. Eso quién lo uy, va a profe, pillar así, eso. matador. Eso no, sí, con eso los mato. Cierto, pero miren cómo cambia un signo la cosa. Ese signo cambió mucho lo que estamos pensando hacer. Eh, entonces, bacano eso. Bueno, muchachos, hasta ahí, pues la parte como de sucesiones. Nosotros estábamos viendo sucesiones porque al fin y al cabo, cuando uno va a hablar de una serie, que es donde nos vamos a centrar y donde vamos a volver por allá a hablar en algún momento de integrales, es porque a partir de una sucesión, sea acotada o no, o sea convergente o no, pues uno puede construir una serie. ¿Y qué es una serie? Una serie es la suma de los términos de la sucesión, desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Listo? Entonces, nosotros de lo que nos vamos a centrar a hacer acá va a ser estas sumas y a mirar qué pasa con esas sumas, si esas sumas convergen o divergen. Y eso es lo que nos vamos a centrar a hacer. ¿Listo? Entonces, a partir de la próxima clase, la clase del lunes, vamos a hablar de series. Primero vamos a hablar de sumas parciales. Cuando hablamos de sumas parciales, por ejemplo, cuando yo sumo el primer término, ¿cuánto nos da? Cuando sumo el primer término y el segundo, ¿cuánto nos da? Cuando sume el primero, el segundo y el tercero, ¿cuánto nos da? Y así, porque de ahí podríamos, miren que esto lo que va a formar es otra sucesión, una sucesión, pero para una suma, encontrar la suma enésima de esa vaina. Y entonces yo aquí tendría como un B1, acá tendría un B2, acá tendría un B3, acá tendría un Bn, y entonces tendría como una nueva sucesión que va a ser la sucesión de las sumas, que lo vamos a llamar así, S sub n, sumas parciales, y entonces vamos a estudiar son esas sumas parciales a ver qué pasa, para poder hablar de la suma infinita, de cuánto es esa suma infinita. O sea, si aquí es hasta n, entonces ¿cómo sería hacerlo hasta ciertos valores por allá? Entonces en eso nos vamos a centrar a partir del lunes y a trabajar con eso.
y ahí vamos entonces haciendo cosas. La otra cosa es que este examen de impropias que les corregí ahorita, que no lo había puesto bien, es el que completa el tercer examen, o sea que el 60% lo terminamos con ese, listo, para que lo tengamos claro. Y entonces empezamos como a ajustar el 80% con las notas que vengan de ahí para arriba. Entonces les voy a poner algo sobre sus sesiones, pero terminen primero eso de impropios para que lo terminen bien y después entonces hacemos esas otras cosas por allá. ¿Tiene